muy tristes desde la batería todos. ¿Qué les pasó? ¿Qué les hicieron? Digan para ir a desquitarnos, ¿no es cierto? Pues así amanece cuando está nublado. Para saber, para decirle al Señor que los domingos no, porque... Vamos a cerrar hoy la serie de modo pentecostal. Hay mucho más que hablar, pero ya duramos mucho con ella. Y a partir de la siguiente serie que vamos a arrancar después de esta, con ayuda de Dios, vamos a hablar acerca de los dones del Espíritu y cómo es que podemos aportar a la iglesia y a la comunidad y a la sociedad en la cual nos encontramos. Es sumamente relevante para todos, porque pues es gracias a los dones del Espíritu que podemos vivir una vida en el Espíritu y que podemos dar gloria a Dios con nuestra vida misma. Hemos estado hablando acerca del Espíritu Santo. La primera vez que hablamos acerca del Espíritu Santo hablamos de cómo Jesús se refería a él con un adjetivo calificativo, que era el Paracletos, y hablamos acerca de eso, que era alguien que estaba con nosotros para alentarnos, para sostenernos, para animarnos, para caminar con nosotros, para defendernos como un abogado defensor aún en nuestra conciencia, porque hay una lucha que se sufre en nuestra mente, en nuestra conciencia. Y justo después de eso aprendimos que el Espíritu en el Antiguo Testamento significaba 4 cosas. Aprendimos que la palabra Espíritu en el Antiguo Testamento es Ruach, y que significaba aire, viento o aliento. Viento, aliento, espíritu y mente. Viento, aliento, espíritu y mente. Viento, aliento, espíritu y mente. Y estuvimos desarrollando cada una de estas y aprendimos que el Espíritu de Dios estaba presente desde el Antiguo Testamento en todas las cosas que tenían que ver con Dios y la creación. Aprendimos que fue gracias al Espíritu de Dios que estaba presente en medio del tohu vabohu, en medio del caos, que Dios empezó a hacer todas las cosas. Entonces, el Espíritu de Dios tenía la capacidad de crear cosas, tenía la capacidad de empoderar personas, pero también tenía la capacidad de recrear las cosas o hacer las cosas nuevas. ¿Se acuerdan que habíamos estado viendo hacer todo esto acerca del Espíritu de Dios desde el Antiguo Testamento? Ni siquiera nos hemos metido al Nuevo Testamento. Ni un solo texto del Nuevo Testamento hemos citado para entender cómo el Señor desde el Antiguo Testamento estaba fundamentando todo esto. Lo último que vimos acerca de esta serie fue que vimos todo el libro de Ezequiel, ¿se acuerdan? Y al hablar acerca del libro de Ezequiel vimos en un hilo conductor más o menos rapidito, porque son un chorro de capítulos para predicarlos en un solo sermón. Vimos cómo Dios le manifestaba una visión a Ezequiel de la condición caída de la humanidad, del pueblo de Dios y de las naciones, y cómo Dios iba a traer justicia y juicio sobre las naciones, cómo Dios iba a traer juicio sobre Jerusalén, sobre Israel, sobre todos los pueblos, pero cómo después Dios, después de haber abandonado el templo y haber apartado su kadosh, su gloria del templo, cómo Dios después le decía a Ezequiel: hey, pero va a haber un nuevo templo, y yo voy a reposar en ese nuevo templo, yo voy a hacer que mi presencia esté en el nuevo templo, y de ese templo iba a salir ¿qué? ¿Se acuerdan? ¿Un qué? Un problema con la plomería. ¿Se acuerdan? ¿Qué iba a pasar del nuevo templo? Iba a emerger un río, agua que iba a salir del lugar santísimo, iba a salir de ahí al lugar santo, a los atrios, iba a salir de Jerusalén e iba a dirigirse hacia la zona más árida de todas, hacia el mar muerto. Y cómo mientras ese río iba avanzando, iba generando ¿qué? Nos va a hacer un examen, hermanos. Vida, iba generando vida. Conforme ese río iba avanzando en el desierto más árido de la tierra, iba generando vida, y Ezequiel volteaba hacia atrás y veía árboles frondosos dando frutos. Y luego también habla de los frutos que eran para la sanidad de las naciones, y cómo ese río llega hasta el mar muerto y empieza a emerger vida en el mar muerto, un lugar donde es imposible que habite la vida. Y cómo Ezequiel tiene esta visión de que de la gloria de Dios, del templo de Dios, iba a emerger un movimiento, un proyecto que tenía que ver con la restauración de todas las cosas. Y hablábamos del cielo nuevo y de la tierra nueva, y mencionábamos que no es algo que esperamos para el reino milenario ni después del reino milenario. Hemos mencionado que el cielo nuevo y la tierra nueva son posibles hoy, aquí y ahora, si nosotros permitimos a Dios que Él obre en nosotros. Amén.
Quizás tu matrimonio es un caos. Quizás tus relaciones personales con tus padres no han funcionado. Quizás tu vida misma es un caos, con adicciones, con situaciones que te atormentan. El Espíritu de Dios puede hacer todo nuevo aquí y ahora, hoy. No tenemos que esperar al final de los tiempos para ver la mano de Dios moviéndose en nosotros. Y eso es lo que Ezequiel estaba profetizando. Ezequiel juntamente con Isaías anunciaban que iba a haber un momento en el que iba a venir un rey, un descendiente de David, y según Isaías 11 iba a ser lleno del Espíritu de Dios en todas las dimensiones y en todas las facetas, y este rey iba a empezar a hacer las cosas nuevas, un cielo nuevo, una tierra nueva, un gobierno nuevo. Y decíamos que Isaías no hallaba la forma de describir este nuevo reinado, que empieza a hacer descripciones súper absurdas acerca de la vida que nosotros somos incapaces de entender. Dice que el león iba a pastar con la vaca y el niño iba a jugar con las serpientes, y que iba a haber un montón de cosas que son absurdas para nosotros. Pero el propósito de Isaías era decir, va a venir un rey que va a hacer todo esto posible, ¿sí? Va a hacer que el león pueda convivir con la vaca, y va a hacer que el marido pueda convivir con su esposa, y va a hacer que las relaciones puedan funcionar, y va a ser todo nuevo. Va a ser todo nuevo. Pero concluíamos estos capítulos o estas enseñanzas del Antiguo Testamento con una pregunta muy dura y muy difícil de asimilar. Y es una pregunta que el apóstol Pablo hace en 1 Corintios 15. Dice: ¿será posible que lo corruptible pueda heredar lo incorruptible? ¿Será posible que nosotros, que tenemos un corazón corrompido y trastornado, podamos ser objeto del reino de Dios en nuestra vida? Objetos del Espíritu de Dios en nosotros, de una restauración en nuestra familia, una restauración en nuestras relaciones, una restauración interna. ¿Será posible? Y veíamos que David había entendido que sí era posible, pero que había un gran estorbo entre nosotros, y que eso fuera posible. Dios podía, y Dios depositaba su Espíritu Santo en los hombres, pero a veces nuestras actitudes, nuestras acciones, nuestro pecado, como ministraba ahorita Geraldi, nos apartan de Dios, nos alejan de Dios. Y entonces David entendía que era necesario que hubiera una mente nueva y un corazón nuevo, una mente renovada y una alma renovada, un espíritu renovado y una alma renovada. David había entendido eso, y él le decía al Señor ahí en el Salmo 51, versículo 10 y 11: hey, Señor, crea en mí un corazón limpio y crea en mí un espíritu recto. Haz todo esto nuevo, porque no quiero que me apartes de tu presencia, pero tampoco quiero que quites tu Santo Espíritu dentro de mí. Porque para que tu Espíritu pueda morar dentro de mí, yo necesito tener una mente nueva y un corazón nuevo, un espíritu renovado y un alma renovada. Y aprendíamos pues que también nosotros tenemos un espíritu humano. Cada quien tiene su propio espíritu humano. Hoy vamos a entender un poquito más eso a profundidad. Pero cada quien tiene un espíritu humano, y a veces nuestro espíritu humano es contrario al Espíritu de Dios. A veces nuestra conciencia, nuestra percepción de la vida, nuestros sistemas de valores son contrarios a los sistemas de valores de Dios y a la percepción de la vida que tiene de Dios acerca de nosotros mismos. Y entonces somos fatalistas, somos negativos, y es que no se puede, y es que yo siempre he pensado así, y es que ¿quién me va a cambiar? Yo así nací, así soy, y se aguantan. Y hacemos a un lado la posibilidad de que el Espíritu de Dios pueda renovar todo eso en nosotros. Pero se puede, es posible. Llevamos meses orando esto, que el Señor renueve nuestra mente y nuestro corazón, que seamos depósitos dispuestos, disponibles para el mover de Dios. Mira, hay una parábola de Jesús ahí en el Nuevo Testamento acerca de los odres nuevos y los odres viejos. Es imposible que el vino nuevo se ponga en un odre viejo. Es imposible que el Señor deposite de su espíritu en una mente vieja y en un corazón viejo que no han sido renovados. Todo esto hemos visto en los sermones pasados. Si nos acompañas por primera vez, yo te invito a que busques estas series, las tenemos ahí en internet y las escuchas. Pero cuando llegamos al Nuevo Testamento, ahora sí, donde acostumbramos a ver al Espíritu Santo, cuando llegamos al Nuevo Testamento, la presencia del Espíritu Santo es más evidente.
Nosotros sabemos que el Espíritu tiene el poder de crear y recrear todas las cosas. Y por eso nuestros evangelios, algunos de ellos empiezan contándonos la historia de una mujer que era completamente estéril, que ya era vieja, que ya era anciana, que su matriz no funcionaba o no servía para dar hijos. Pero vemos cómo Dios hace lo que Él quiere, cuando Él quiere y como Él le place. Y dice, tú, Elizabeth, vas a tener un niño. Porque el Espíritu de Dios puede hacer las cosas nuevas y puede recrear las cosas. Entonces, aunque no se menciona el Espíritu está presente. Él es el único que podía transformar esa matriz y hacer que esa matriz pudiera dar a luz, pudiera concebir y pudiera dar a luz. Y después encontramos a una mujer soltera, comprometida pero soltera, sin casarse, sin relaciones sexuales, virgen, esperando un bebé. ¿Y cómo es eso posible? Si no es más que por medio del Espíritu de Dios, que puede hacer las cosas nuevas. Amén. ¿Se dan cuenta cómo el Espíritu sí está presente, aunque aparentemente no se menciona la palabra Espíritu? Cómo el Espíritu está creando y el Espíritu está recreando y está haciendo cosas nuevas. Y entonces vemos que aunque eso podría crear conflicto para cualquier mente humana, nosotros que ya venimos caminando toda esta serie, ya decimos, ya puedo entender por qué una mujer virgen se puede embarazar, ya puedo entender por qué una mujer estéril puede dar a luz, porque el Espíritu puede hacer todo eso. Para nosotros no es nada extraño, nada raro para nosotros, porque conocemos el poder del Espíritu Santo. Pero posterior a eso, seguimos viendo el mover del Espíritu Santo a lo largo de una persona en particular, que es el Señor Jesús. Y vemos cómo está Juan el Bautista ahí en el desierto, en el río Jordán, bautizando. Y entonces vemos cómo Jesús aparece en escena. Y cuando Jesús aparece en escena, está Juan bautizando a la nueva generación de israelitas, de los seguidores de los arrepentidos del Señor. Porque ese era el mensaje de Juan, no era nada nuevo, no era nada distinto, pero nadie estaba predicando arrepentimiento en ese tiempo, y Juan sí lo estaba haciendo. Juan decía, hey, arrepiéntanse, 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 porque el reino de los cielos ha llegado. Y en medio de esa predicación aparece Jesús, y entonces Juan, ya lo conocía, eran primos, pero Juan entiende tanto su posición como ministerio, como Jesús en su ministerio, y él abre su boca y declara y dice, Él es la cabeza principal de este nuevo mover. Él es el Rey de los reyes, Él es el Señor de los señores. Él es el Rey de este reino que yo vengo predicando, que yo vengo anunciando. El reino de los cielos se ha acercado y Él es la cabeza principal de este reino. Y entonces Jesús desciende a las aguas del bautismo con Juan. Juan el Bautista, no Juan el apóstol. Y cuando Jesús es bautizado, ¿qué es lo que pasa? Según el Evangelio de Marcos dice que los cielos se rasgan. Así utiliza esa palabra, se rasgan. Los cielos se rasgan y el Espíritu desciende sobre Jesús en una aparente forma física de paloma. Uy, eso es muy católico. No, eso no es católico. Que ellos estén acostumbrados a representar al Espíritu Santo como paloma. Desde el Génesis 1 dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, pero utiliza un adjetivo calificativo en hebreo que es rahaf, y esa palabra es un adjetivo calificativo que solamente se utiliza en el Antiguo Testamento como 3 o 4 veces, y es para describir el vuelo de una ave. Entonces está diciendo que el Espíritu de Dios estaba presente como un ave volando, planeando sobre el caos, sobre las aguas. Y entonces no es nada nuevo para nosotros ver que los escritores del Nuevo Testamento utilizan estas figuras del Antiguo Testamento y nos digan, descendió el Espíritu de Dios sobre Jesús como una paloma, volando, planeando ahí como una paloma. Aquí vemos al Espíritu de Dios que está presente desde el Génesis capítulo 1, ahora lo encontramos presente en los inicios de los evangelios en el Nuevo Testamento. Vemos otra vez apareciendo el Espíritu de Dios para darle todo su respaldo a Jesús. Y por primera vez encontramos claramente bien posicionadas las tres personas de la Trinidad. Paréntesis, la palabra Trinidad no aparece en la Biblia. Otro paréntesis, la palabra Trinidad se empieza a usar a partir del siglo II o el siglo III. ¿Sí? Hay gente que doctrinalmente dice, no, es que somos unitarios, no, es que ustedes son trinitarios.
Ninguna de las dos viene en la Biblia, pero es la primera vez que nosotros encontramos muy bien distinguido a Dios Padre hablando desde el cielo y diciendo: este es mi Hijo amado. Vemos al Dios Espíritu presente como una paloma y vemos al Dios Hijo dentro de las aguas bautizándose. Es la primera vez donde encontramos las tres personas de la Trinidad juntas, y es de donde partimos prácticamente para sostener la idea de la Trinidad. Pero ¿qué es lo que está pasando? Después de 400 años de silencio, porque entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento pasan aproximadamente 400 años, donde Dios no vuelve a hablar a ningún profeta, donde Dios no vuelve a hablar al pueblo en general. Sí, seguramente sí habló a ciertas personas, le habló a María, le habló a Zacarías, bueno, realmente no es María, es Miriam, nada más que el lenguaje traducido al español lo traduce como María. Pero son 400 años de silencio donde Dios no habla públicamente, donde Dios no anuncia su voz al pueblo en general. Pero después de 400 años Dios vuelve a abrir su boca, se abre el cielo, vuelve a abrir su boca y dice: hey, de aquí, este muchachote que se está bautizando, él es la respuesta a todas sus oraciones. Él es la respuesta a todas sus necesidades. Después de 400 años de estarme clamando y estarme pidiendo y estarme buscando, ahí está. Véanlo a Él, mírenlo a Él. Este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia. A Él escuchen. Es lo que el Dios está expresando, o es lo que el Señor está hablando en esa escena cuando Jesús está siendo bautizado. Y vemos cómo el nacimiento de Jesús fue dirigido por el Espíritu, y vemos cómo la iniciación del ministerio de Jesús también es dirigida y manifestada por el Espíritu. El Espíritu vino y reposó sobre Jesús. Y automáticamente a partir de ahí empezamos a ver una vida completamente dirigida por el Espíritu de Dios en Jesús. No es que antes no lo hiciera, pero en su ministerio público vemos que Jesús sale de las aguas del bautismo, ¿y a dónde va? Al desierto, 40 días, 40 noches. Pero no va al desierto por su propia cuenta, dice que el Espíritu lo llevó al desierto. Empezamos a ver a un Jesús que fue lleno y que continúa siendo lleno del Espíritu de Dios. Jesús tenía su espíritu humano, porque era un humano igual que todos nosotros, pero aparte de su espíritu humano, Él tenía el Espíritu de Dios reposando sobre Él. Pero en particular en el Evangelio de Lucas nosotros empezamos a usar este lenguaje de una forma común. En Lucas vemos que Jesús es lleno del Espíritu, vemos que es guiado por el Espíritu y vemos que Él habla por el Espíritu. Por ejemplo, Lucas 4.1, nada más por usarlo como ejemplo, Lucas 4.1, si lo pueden poner por favor, que dice: entonces Jesús, ¿qué? Lleno del Espíritu Santo, regresó del río Jordán, y el Espíritu lo llevó ¿a dónde? Al desierto. Ahí vemos claramente cómo la vida de Jesús empezó a ser guiada y empezó a ser dirigida por el Espíritu. Jesús regresa lleno del Espíritu. Y aquí ahora hay una metáfora líquida acerca del Espíritu. El Espíritu no solamente es viento, no solamente es aliento, no solamente es como una paloma, sino que esta metáfora líquida de que podemos ser llenos, puede ser derramado sobre nosotros para ser llenados. Viene esta idea de que nosotros adoptamos acerca de que el Espíritu nos llena o nos llene. Y también viene esta idea donde Pablo dice que nosotros somos simplemente vasijas llenas de la gloria de Dios, del Espíritu de Dios. Somos un depósito nada más para eso. Así que podemos ir entendiendo que toda la tarea de anunciar el Evangelio mismo, de anunciar las buenas noticias, siempre va a estar vinculada con la obra del Espíritu. Siempre el Espíritu es el que va a estar dirigiendo la anunciación de las buenas nuevas, la anunciación de la obra de Dios. Ahora, esto obviamente estoy resumiendo, tendremos que hablar de toda la vida ministerial de Jesús, pero ahora me voy a brincar hasta su muerte y su resurrección. Porque otra obra que nosotros vemos acerca del Espíritu Santo en la vida de Jesús es en el momento de la resurrección. Porque la resurrección, si no te has puesto a pensar, la resurrección está totalmente conectada con la obra del Espíritu. Sin el Espíritu Santo hubiera sido imposible la resurrección. Sin el Espíritu de Dios presente en la vida de Jesús hubiera sido imposible la resurrección. Y es lo que Pablo en su carta a los Romanos, en Romanos capítulo 1, versículo de 3 al 4, es lo que está hablando acerca de la resurrección de Jesús. Romanos capítulo 1, versículos del 3 al 4 dice: la buena noticia trata de su Hijo. En su vida terrenal él fue descendiente del rey David, y quedó demostrado que él era hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos mediante ¿quién?
El poder del Espíritu Santo. Él es Jesucristo, nuestro Señor. Qué increíble. Pablo es de las personas que más hablan acerca del Espíritu. 149 veces menciona la palabra Espíritu en sus 13 cartas. Y Pablo está diciendo que el Señor Jesús logró la resurrección gracias al Espíritu Santo. No hay otra forma, hermanos. No hay otra forma. Jamás vas a ser una persona nueva y jamás vas a ser una criatura nueva si no dejas que el Espíritu Santo obra en tu vida. Jamás vas a experimentar el mover de Dios si no dejas que el Espíritu Santo se mueva en tu vida. Solamente el Espíritu Santo tiene la capacidad de hacernos nuevos. Pablo está diciendo que la resurrección de Jesús se logró justamente gracias al poder del Espíritu. Pablo está diciendo que el poder del Espíritu de Dios para crear y para recrear, recreó su cuerpo para volver a salir una vez más de la tumba y dejarla vacía. Yo por eso siempre les he dicho, a veces como que nuestra idea está en que el Evangelio se centra y termina en la cruz. No, ¿de qué nos sirve un Jesús muerto? O a lo mejor para el perdón de nuestros pecados, pero volveríamos a pecar. La muerte del Señor Jesús, su sacrificio y su sangre permite que seamos perdonados de nuestros pecados. Pero ¿qué pasa si nos hacen borrón y cuenta nueva pero no somos transformados? Volvemos a pecar, volvemos a fallar, volvemos a caer. Entonces, la muerte del Señor Jesús no es el todo del Evangelio. La resurrección corona el Evangelio, porque es justamente gracias a la resurrección que tenemos una oportunidad de una nueva vida. Y entonces ahora sí, hazme un borrón y cuenta nueva y me comprometo a no volver a recaer en esas áreas de mi vida que no están bien. Y si vuelvo a caer, ¿qué dice la Escritura? Abogado tenemos para con nosotros, Jesucristo, el justo. Pero estamos en un proceso de renovación. Porque si no, entonces nada más juguemos a confesar nuestros pecados cada 15 días, cada 8 días, cada 20 días y estar haciendo borrón y borrón y borrón y borrón sin preocuparnos por una transformación interior. Jesús estaba muerto, pero el Espíritu, gracias al Espíritu, pudo ser creado y recreado para poder salir de la tumba y dejarla vacía. Su tipo de existencia después de la resurrección fue fundamentalmente diferente. Jesús era totalmente humano después de la resurrección. Sí, pero también era totalmente divino, en plenitud. Era totalmente humano porque pudo comer con sus discípulos, pudo estar con ellos, pudo decirle a Tomás, tócale, para que veas que no es mentira. Pero era totalmente espíritu porque así como se le aparecía a uno, en 10 segundos ya estaba en otro lado. Y luego desaparecía y traspasaba el lugar de donde estaban encorralados y él entraba. Nadie de nosotros puede hacer eso. Solo un muñequito en las caricaturas que se llama Gasparín. Pero el Señor Jesús, después de la resurrección, fue capaz de entrar en esta nueva dimensión, donde no hay tiempo, no hay espacio, no hay distancia, es un ser humano, pero en plenitud, sin enfermedad, sin dolor, sin angustia. Imagínate, hermano, estos huesos ya no van a doler, ya no se nos va a caer el cabello, ya no nos va a doler el estómago después de comer tanto chile. Hermanos, esa es la vida glorificada que podemos alcanzar y esperar en Jesucristo. Esa es la vida de la resurrección a la cual nosotros esperamos. Y en 1 Corintios 15, Pablo dice que justamente esta clase de existencia es la que le espera a los seguidores de Jesús. Anótale ahí porque no lo vamos a leer. 1 Corintios 15. Tienes que leerlo bajo la perspectiva de lo que estoy diciendo. Porque el apóstol Pablo empieza a describir la resurrección de Jesucristo. Y el apóstol Pablo empieza a decir, esa nueva vida nos espera a nosotros también. Esa resurrección nos espera a nosotros también. Y ahí en 1 Corintios 15 el apóstol Pablo dice que esa clase de existencia, esa clase de vida, de dimensión llena del Espíritu de Dios es la que le espera a los seguidores de Jesús. Es una existencia totalmente empoderada por el Espíritu de Dios. Amén.
Hermanos, es nuestra esperanza que tenemos de aguantar tantas aflicciones en esta tierra y no podemos decir amén, no podemos decir con certeza que hacia allá vamos. Amén. Hacia allá vamos. Primera de Corintios 15, léanlo de tarea en su casa, hermanos, y vean la gloriosa esperanza que tenemos en Cristo. Juan capítulo 20, versículo 21 al 23. Es el final del Evangelio de Juan. Jesús está con sus discípulos para despedirse de ellos. Se supone que de la resurrección aquí ya pasaron como 40 días y Jesús ya estuvo con ellos y ya los reafirmó y hizo un montón de cosas con ellos. Mira lo que dice, una vez más les dijo: la paz sea con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Paréntesis, todavía no lo cambien, regresen. ¿En qué momento Jesús está diciendo eso? ¿Antes o después de la resurrección? A ver si nos cae el 20. ¿Antes o después de la resurrección? Después. ¿Y qué está diciendo Jesús? Que así como el Padre lo envió a él, lleno del poder del Espíritu de Dios, ¿qué dice Jesús? Así yo los envío a ustedes. No está hablando de ir y hacer una tarea, está hablando de vivir empoderados por el Espíritu de Dios. Y el Señor Jesús nos está enviando. Versículo que sigue. Entonces sopló sobre ellos. ¿Por qué sopló sobre ellos? Porque aprendimos que viento y aliento es ruaj. Entonces el Señor Jesús sopló ruaj sobre ellos. ¿Y qué les dijo? Reciban el Espíritu Santo. Si ustedes pueden perdonar los pecados de alguien, esos pecados son perdonados. Si ustedes no los perdonan, esos pecados no son perdonados. Hablar de ese texto nos llevaría a otra predicación, así que no me voy a detener ahorita en ello. Pero fíjate qué es lo que está haciendo Jesús. Así como el Padre me envía, así como el Padre me empodera, así como el Padre me llena de su Espíritu, así yo los envío y así yo los lleno a ustedes del Espíritu. Y sopló aliento sobre ellos y los llenó del Espíritu de Dios. Él los comisiona. Y te voy a decir algo, no se puede cumplir la gran comisión sin el Espíritu de Dios. No podemos predicar, no podemos convencer a nadie, no podemos hacer nada en el nombre del Señor si no tenemos al Espíritu de Dios. Hay que preguntarnos si esta es una de las razones por las cuales nuestra predicación no ha sido efectiva con los que compartimos. Así como el Padre me envió, yo los envío. Así como el Espíritu me empoderó para vencer la muerte y las tinieblas, así también a ustedes los empodero para ir y hacer lo mismo. Y esto nos lleva en una línea del tiempo a llegar al Pentecostés. Hace algunas semanas o ya meses, Juan Antonio nos hizo el favor de compartirnos acerca del Pentecostés, ¿se acuerdan? De la fiesta del Pentecostés. De hecho fue gracias a que estaba cerca la fiesta del Pentecostés que iniciamos esta serie y miren, ya desde abril hasta acá aquí seguimos. Pero cuando llegamos al Pentecostés, todo el concepto del Espíritu llenando y empoderando y descendiendo sobre ellos se hace presente, ¿verdad? Jesús sopló el Espíritu sobre ellos, pero cuando están en el Pentecostés ya no solamente están los discípulos, hay más personas. Y ahora todo esto empieza a suceder gracias a Jesús y gracias al nuevo pacto. ¿Se acuerdan que era necesario un nuevo pacto y que el Señor en el Antiguo Testamento dice: voy a tener que darles un corazón nuevo porque el corazón de piedra que tienen no sirve, y ahora mi mandamiento, mi ley y mis palabras no se las voy a dar en tablas ni en piedras, sino que ahora se las voy a poner en la mente y en el corazón? Ese es el nuevo pacto y lo logramos gracias a Jesús, gracias al Espíritu, y todo esto es gracias a Jesús.
El libro de los Hechos dice que en el día del Pentecostés todo esto sucedió como un ¿qué? Como un viento recio que soplaba. Otra vez, esta analogía del Espíritu como un viento. Sucedió como un viento fuerte, un ruaj violento aparece en la habitación y ellos empiezan a mirar unos a otros y ellos empiezan a ver como pequeños fuegos en su cabeza uno a uno. No sabemos si realmente fueron fuegos, si fueron lenguas, o sea, no lo sabemos. Obviamente los escritores, ¿qué haces cuando intentas describir algo que no puedes describir, que no hay palabras para describirlo? Buscas los adjetivos calificativos más parecidos o que más justicia le hacen. ¿Me estoy explicando? Por eso a veces hay cosas de la Biblia que no podemos o no debemos tomar tan literales. En este sentido, no estoy diciendo que hagamos una mala exégesis del texto bíblico, pero dice que el Espíritu reposó sobre ellos como unas lenguas. Había algo en sus cabezas, algo había en ellos. Y empezaron a verse uno al otro. ¿Qué está pasando? Y esto era claramente una referencia a la nube y a la columna de fuego que reposaba en el tabernáculo y en el templo. ¿Se acuerdan del Antiguo Testamento? Y entonces ahora empiezan a existir una fusión entre las analogías de las figuras del templo y el Espíritu, porque hemos aprendido también que ahora el templo somos nosotros. ¿Sí lo cree? Somos el templo ahora nosotros. Y todo esto sucede, una analogía, una fusión entre el templo y el Espíritu para poder ser llenados y para poder ser enviados. Nosotros somos el nuevo templo, nosotros somos los que somos comisionados, pero también somos empoderados. Es decir, no solamente somos enviados como muchos patrones envían a sus chalanes a hacer jales sin darles herramienta, sino que el Señor nos envía, pero también nos da el Espíritu para poder ir y trabajar. Así que el Señor provee todo lo necesario, todo. Diga conmigo, todo lo necesario para predicar el Evangelio. El Señor nos da todo lo necesario para hacerlo. Él nos empodera, Él nos envía, Él nos comisiona para llevar la buena noticia a los confines de la tierra y así poder anunciar que el reino de Dios, el reino de justicia, el reino de los cielos se ha acercado y está entre nosotros. Así que en el resto del libro de los Hechos encontramos al Espíritu Santo ahora como un personaje, como un actor también presente. Y el Espíritu nos dijo que no fuéramos para allá, y el Espíritu nos mandó para allá, y el Espíritu nos dijo que hiciéramos esto. Y empezamos a ver como una cotidianeidad entre el pueblo de Dios, el poder entender, referirse y relacionarse con el Espíritu como algo muy normal, como algo muy cotidiano. Por ejemplo, solamente por ejemplo, en Hechos 13 del 1 al 3. Dice, entre los profetas y maestros de la iglesia de Antioquía de Siria se encontraba Bernabé, Simeón, llamado el Negro, ahora no Pedrín, Lucio de Cirene, Manaé, compañero de infancia del rey de Herodes de Antipas, y Saulo. Versículo 2. Cierto día, mientras estos hombres, ¿qué estaban haciendo? Estaban cotorreando y jugando allá a las canicas, no, ¿verdad? Ellos estaban adorando al Señor y estaban ayunando, y cuando ellos hacían eso, el Espíritu Santo dijo: conságrenme a Bernabé y a Saulo para el trabajo especial al cual los he llamado. Versículo 3. Así que después de pasar más tiempo en ayuno y en oración, les impusieron las manos y los enviaron. Ahí está el Espíritu, ahí está. Ellos estaban en comunión, estaban orando, ayunando, escudriñando las Escrituras. Ahí todavía no se llama Pablo, se llama Saulo. Bueno, ya había sucedido una transformación, pero un dato bien curioso. Después de que Dios llama a Pablo Saulo, ¿qué hizo Pablo o Saulo? Luego se fue a predicar. ¿Qué hizo? Se fue a preparar. Porque él sabía que si el Señor lo mandaba a hacer algo, había que hacerlo bien. No sé si somos tan mexicanos que todo lo queremos hacer con puras mexicanadas y a lo tonto y sin preparación. Y que el Señor me ayude, que prepárate. Ora, estudia. En serio, no estoy enojado, pero hay cosas que cargamos a la suerte de nuestra cultura y nuestra tradición que no están bien.
Ese era solo un dato curioso de Pablo. Pero veamos cómo está presente el Espíritu. Más adelante, Pablo y Bernabé quieren ir a Galacia, ahí en Hechos 16 del 6 al 8. Vamos a ver. Hechos 16 del 6 al 8. Ya no es Saulo, ya es Pablo, ya está en servicio. Y es un buen hombre, es un buen líder y tiene un buen corazón y tiene deseos de predicar el evangelio, tiene deseo de ir a ciertos lugares. No sé si les puse la cita, pero es Hechos 16 del 6 al 8. Y ahí está Pablo con un buen corazón, con un deseo de vamos y prediquemos. Y Pablo tenía el deseo, bueno, que no lo leamos, Pablo tenía el deseo de ir a Galacia, al lugar de los galatenienses, a Galacia, a predicar el evangelio. Y dice ahí Hechos 16, del 6 al 8, que el Espíritu les dijo, no van a ir. Y a veces uno como que se saca de onda, ¿no? Pero Señor, yo quiero ir a predicar, voy a hacer cosas buenas, voy a hacer cosas nobles, necesito ir a... No vas a ir. Luego Pablo y Silas viajaron por la región de Frigia y Galacia, porque el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia en ese tiempo. 7 y 8. El siguiente. Luego, al llegar a los límites de Misa, se dirigieron al norte hacia la provincia de Bitinia, pero de nuevo el Espíritu de Jesús el Espíritu de Jesús o el Espíritu del Señor o el Espíritu Santo no les permitió ir ahí. 8. Así que siguieron su viaje por Misia hasta el puerto de Troas. ¿Ustedes creen que la dirección de Dios es importante? No están convencidos de eso. ¿Ustedes creen que la dirección de Dios es importante? Sí, es fundamental. Un paso en falso y arruinamos un montón de cosas, de proyectos, decisiones. Es fundamental la dirección de Dios, la intervención de Dios, aún a veces en contra de nuestra voluntad y aún a veces en contra de nuestra sabiduría humana de querer hacer lo correcto, lo bueno, lo justo. Por ejemplo, el pastor cuenta una historia, nomás así, sin profundizar, pero el terreno donde él tiene su casa, él dice que lo compró hace muchísimos años cuando no valía nada. Dice, yo siempre quise otro lugar, otra esquina, otro lado. Dice, tardó como 20 años en darse cuenta que Dios le había dado el terreno correcto. Y a veces uno tiene una buena intención, uno tiene un buen corazón y Dios dice, por aquí no es por acá. Y ahí sí está el Señor con Pablo, dando dirección, pero vemos, lo que quiero que entendamos o sensibilicemos es cómo el Espíritu ya está presente y cómo la iglesia es sensible a la dirección del Espíritu Santo. Podemos ver al Espíritu como presencia plenamente, ver al Espíritu como una presencia plena, personal de Jesús o de Dios entre el pueblo de Dios. Ahora, ¿cuál es la historia detrás de esta prohibición? No lo sabemos. A lo mejor perdieron el barco, o a lo mejor una voz les dijo no van a ir, o a lo mejor había inquietud, o a lo mejor alguien les estorbaba, no lo sabemos, porque Dios se mueve como Él quiere. Qué bueno que no están estas clases de descripciones aquí, porque si no estaríamos esperando siempre lo mismo, que una voz nos hable del cielo, porque si no entonces no vamos, entonces no lo hacemos. No, qué bueno que no está presente aquí, pero algo pasó en la vida de Pablo que le dijo no vas a ir. No, insisto, no sabemos si perdió el barco, no sabemos. Pero había esa convicción y esa certeza en su interior de que el Señor no los estaba llevando por ahí. También Pablo tuvo la visión de un hombre en Macedonia que le pedía que fuera allá. Y pues Pablo se lanzó. Hermanos, así debería de ser la vida cotidiana de un seguidor maduro de Jesús. Maduro. Así debería de ser la vida cotidiana de un seguidor maduro de Jesús. Si usted espera seguir con madurez a Jesús, usted debe de disponerse. Tú debes de disponerte a cultivar la habilidad de escuchar y obedecer la voz de Dios por medio del Espíritu. Lo voy a volver a repetir y lo leo tal cual para no equivocarme. Esa debe de ser la vida cotidiana de un seguidor maduro de Jesús. Si tú esperas seguir con madurez a Jesús, debes de estar dispuesto a cultivar una habilidad para escuchar y para obedecer la voz del Señor por medio del Espíritu. No hay otra manera. Y déjame decirte, el Señor no esperaría menos de ti.
Estoy leyendo un libro acerca de visión y liderazgo. Y el escritor prácticamente con estas palabras dice: Dios no le va a dar su visión a alguien que no esté listo para recibirla y que no esté dispuesto a dejar todo por ella. ¿Para qué queremos que Dios nos dé dirección si nos va a decir que no y de todos modos lo vamos a hacer? ¿Para qué queremos que el Señor nos muestre su alianza o su pacto si hemos manejado toda nuestra vida en rebeldía en contra de Él? ¿Para qué? Hay gente que a veces ora y dice: ay, ayúdeme, que Dios le muestre su voluntad a mi hijo que es un rebelde. No se la va a mostrar, no lo va a hacer. Dios no hace saber su alianza, ni su respaldo, ni su dirección a alguien que no está dispuesto a seguirlo y obedecerlo. ¿Queremos que Dios nos dé dirección? ¿Queremos que el Espíritu esté presente? Tiene que haber una disponibilidad de nuestra parte, de nuestra vida, para que eso suceda. Pero si antemano, antes de que el Señor nos dé dirección, ya estamos haciendo nuestros planes, y no importa lo que el Señor diga, tú yo lo voy a hacer, ¿para qué quieres la dirección de Dios? ¿Me estoy explicando? A veces nuestras tradiciones eclesiales y doctrinales nos han distanciado mucho de la vida de cristiana en el primer siglo. Hay gente que cree, y lo digo con mucho cuidado, con mucho respeto, con mucho temblor, espero no pisar callos, pero hay gente que cree que ese mover del Espíritu del libro de los Hechos hoy ya no, ya. Hubo milagros, Dios habló, Dios dio dirección, Dios resucitó, Dios hizo esto, Dios hizo aquello, pero ahorita ya no. Hay gente que piensa así. Lo respeto mucho, pero no comparto esa idea. ¿Por qué no? Porque el proyecto de Dios es transformar esta tierra, y lo hace con ayuda de su Espíritu Santo. Y no creo que el Espíritu Santo haya sido entregado nada más para 50, 20, 30 años, 100 años de iglesia y ya se acabó. No. Pero quizás esta clase de pensamiento y quizás nuestra frialdad y nuestra gran distancia a disponer nuestro corazón a obedecer a Dios ha hecho que el Espíritu se apague, se sofoque, lo ahoguemos. Ahora me voy a ir al otro extremo y tampoco estoy hablando mal ni es mi deseo, pero a veces el lado pentecostal quiere ver solamente al Espíritu en una reunión de iglesia y ya, danzar, brincar, hablar en lengua, hacer un montón de cosas, y saliendo de aquí somos la misma clase de personas de siempre. ¿Me explico? Esos extremos son muy peligrosos, ambos, tanto el decir que el Espíritu ya no funciona, ya no trabaja, ya no da dirección, como decir que el Espíritu hace las cosas al extremo, pero a la vez solamente en el lado eclesial. No. Porque hace 3 o 4 enseñanzas de la serie yo decía: David fue un mejor rey gracias al Espíritu, Bezalel fue un mejor artesano gracias al Espíritu, los profetas fueron mejores mensajeros de Dios gracias al Espíritu, y tú y yo podemos ser mejores mecánicos, mejores padres, mejores madres, mejores cocineras, mejores enfermeras, mejores doctores, podemos ser mejores en todas las áreas de nuestra vida gracias al Espíritu de Dios. Mejores. Podemos ser mejores con el Espíritu de Dios. Así que tenemos que quizás volver a leer el libro de los Hechos y quitarnos todos estos prejuicios y decir: Señor, esto es una realidad para nosotros hoy, esto es algo que tú quieres para nuestra vida hoy. Tú esperas que salgamos a la calle y seamos capaces de discernir tu voz e ir y traer justicia, a abrazar, a acompañar. Hermano, qué bueno que Pedro, en un sentido, era pobre y no tenía monedas, porque cuando él encuentra a este hombre que le pide una moneda, que le dice: yo no tengo monedas, estoy igual de pobre que tú quizás, pero sí tengo algo y te lo doy. Levántate, levántate. ¿O cuándo fue la última vez que escuchaste la voz del Espíritu guiándote a algo? Y pregunta más dura: ¿la obedeciste? ¿Lo hiciste? Por más sencillo que pareciese.
Hay una línea muy delgada y peligrosa de adoctrinamiento y de manipulación. Este es otro tema, pero es muy peligroso caer en estas líneas delgadas de Dios me dijo y no era cierto. Qué bueno que tampoco somos una iglesia así. Porque imagínate, y pasa, esto es verídico y puedo darles nombres y testimonios y documentales y todo lo que quieran ver al respecto, pero pasa que por nuestra ineficaz compromiso por escudriñar las Escrituras y conocer a Dios, llegamos a idolatrar y a exaltar a hombres y a mujeres o a personas que solemos llamar pastores y líderes y apóstoles y profetas y un montón de vainas. Y como no estudiamos la Biblia y como no conocemos y como no tenemos discernimiento propio, Él es el ungido de Dios y lo que Él diga eso se hace. Y hay gente que bajo esos títulos y bajo ese abuso de poder, y perdónenme que hable esto aquí dentro de la iglesia, creo que vemos pura gente madura aquí, pero, o eso espero, pero hay gente que bajo ese abuso y ese uso de poder hacen daño a las comunidades. Hay gente que ha matado y asesinado en el nombre de Dios, o lleva a las comunidades a un desprecio, a una discriminación, a un racismo terrible, hermanos, terrible. Y ellos dicen, es que Dios me dijo, Dios me llevó a esto, Dios me enseñó esto, y la gente ahí va, por no tener discernimiento propio, por no escudriñar las Escrituras a nivel personal, por no tener en tela de juicio lo que se enseña, ciegamente va a seguir a esta clase de líderes. Hay una línea muy delgada y muy peligrosa en esto, hermanos. Qué bueno que Dios hable, qué bueno que el Espíritu siga hablando, pero seamos cuidadosos primeramente con nosotros mismos, ser sensibles si quien nos está hablando es el Señor o no. Pero también seamos extremadamente cuidadosos con que si el que está levantándose, o sea yo, o quien sea, y habla, si realmente lo está haciendo en nombre de Dios o lo está haciendo en nombre de sí mismo. Porque es muy peligroso. Pero, hermanos, acabo de ver un documental con mi esposa y no podía yo dejar de decirle, me da miedo esa clase de gente. Esa gente que dice, es que Dios me está diciendo esto en este momento, vamos a hacerlo. Y ahí va toda la gente detrás, y es que Dios esto, y es que Dios aquello. ¿Dónde está el juicio propio? Es peligrosísimo, hermanos. Tenemos que ser como los hermanos de los que todo lo que Pablo enseñaba lo estudiaban. ¿Cómo se llama? Se me olvidó el nombre. Los de Berea. Era Pablo. Y qué bueno que era Pablo y qué bueno que ellos, no importa que sea Pablo, vamos a checar si es cierto. Hermano, usted debe de digerir la enseñanza y todavía irse a su casa y digerirla toda la semana, decir, a ver, dijo estos textos, mencionó esto, vamos a ver si tiene conexión. Sí, a mí también, a mí. Y al pastor, y a la pastora, y a Geraldi, y a todos. Y no es porque duden o juzguemos mal a un líder, sino es por el mismo cuidado de nosotros y de nuestro corazón y la enseñanza que entra en nuestra vida. Es una línea muy delgada y muy peligrosa. Hemos aprendido que cada ser humano tenemos nuestro propio ruaj, nuestro propio espíritu. Y hemos aprendido que el Espíritu de Dios es el que influencia nuestro espíritu. Entonces la pregunta aquí es ¿cómo sabemos si realmente Dios está hablando a través de una persona? ¿Cómo sabemos si realmente Dios me está hablando a mí y no son mis emociones y no es mi espíritu humano? ¿Cómo saber si lo que está enseñando fulanito de tal viene de Dios o no viene de Dios? Los apóstoles sabían que esto era un problema en potencia, sabían que esto era delicado. Y de hecho varias iglesias en el Nuevo Testamento cayeron en ciertos engaños. Ahí está Pablo regañando a los de Tesalónica y les dice, ¡hey! Por favor, porque habían venido falsos maestros y le dijeron, Cristo ya vino, y se quedaron.
Ahí hay un conflicto grande entre 1 Tesalonicenses y 2 Tesalonicenses. Está ese diálogo profundo. Entonces Pablo tiene que decirles, hey, ¿cómo los van a engañar? Miren, tiene que pasar esto, aquello, la escritura. Miren, no ha venido Cristo. También están los Gálatas, ¿no? Y que Pablo le dice, ¿quién los engañó? ¿Quién los fascinó, Gálatas insensatos, para hacer creer que las cosas del Espíritu se han de discernir en la carne y las cosas del Espíritu se disciernen en el Espíritu? Ya había engaño en las iglesias en el primer siglo. Leamos las iglesias de Apocalipsis y cómo el Señor les reclama a algunas. Dice, tienes fama de que estás viva, pero estás muerta, eres esto, eres aquello. Ya había problemas, ya había crisis en las iglesias en el primer siglo. Los apóstoles lo sabían, porque se iban a levantar y se han levantado y se siguen levantando falsos cristos, falsos maestros. Mira lo que dice Juan, 1 de Juan capítulo 4, versículos del 1 al 3. Es Juan, el que siempre habla de amor y paz, y el que no ama no ha conocido a Dios. Ese Juan que es como que muy hippie. Fíjense lo que está diciendo. Queridos amigos, no le crean a todos los que afirman hablar de parte del Espíritu. Pongámoslos a prueba para averiguar si el Espíritu, con E minúscula, que tienen realmente proviene de Dios, porque hay muchos falsos profetas en el mundo. Siguiente. Esta es la manera en la que sabremos si tienen o no el Espíritu de Dios. Si una persona que afirma ser profeta reconoce que Jesucristo vino en cuerpo humano, esa persona tiene el Espíritu de Dios. Pero si alguien afirma ser profeta y no reconoce la verdad acerca de Jesús, aquella persona no es de Dios. Tal persona tiene el espíritu del anticristo, del cual ustedes oyeron que viene al mundo y de hecho ya está aquí. ¿Qué está haciendo Juan? Juan está invitando a la iglesia a pesar los espíritus. De hecho, creo que la Reina Valera 60 sí utiliza esa palabra, espíritus. Probemos los espíritus. En plural, ¿sí? Plural, sí. ¿Por qué? Porque Luz tiene un espíritu humano, Gabriel tiene un espíritu humano, Jesse tiene un espíritu humano, yo tengo mi espíritu humano. Y yo puedo hablar, y puedo hablar en el espíritu de Dios o puedo hablar en mi espíritu. ¿Tú cómo sabes si la enseñanza de alguien, si el mensaje de alguien es del espíritu de Dios? ¿Cómo lo disciernes? Hoy en día hay un montón de oradores elocuentes en internet que si los escuchas sí te mueven. Pero luego tienes que preguntarte, decir, ¿de dónde vienen estos discursos? De gente pseudo cristiana o que se dice cristiana pero que no lo es. ¿De dónde vienen estos discursos? ¿A quién estamos escuchando? ¿Qué música escuchamos? ¿Qué cultura vemos? ¿Qué series vemos? ¿Qué películas vemos? ¿Qué libros leemos? ¿Con quién nos relacionamos? ¿Con quién hablamos? ¿Qué espíritu está detrás de todas esas cosas? Juan es consciente de estos peligros y de que cualquiera puede venir con verdades a medias o con ideas a medias o con mentiras. Y Juan dice, vamos a poner esto a prueba con las enseñanzas de Jesús. Vamos a poner esto a prueba con las enseñanzas de los apóstoles y vamos a poner esto a prueba con las escrituras. Es posible que algunas veces escuchemos el espíritu de alguna mujer, el espíritu de algún hombre y no necesariamente sea el espíritu de Dios. De hecho, también anoten esto, leer toda la primera carta de Juan. Porque a la perspectiva de lo que les estoy hablando y de lo que les estoy diciendo, toda la primera carta de Juan es un filtro increíble para valorar si algo viene de Dios o no viene de Dios. Porque Juan empieza a decir, el que no ama, no ha conocido a Dios, no viene de Dios, esto, aquello, el que no perdona, el que sí, así, así. Y entonces uno puede empezar a escudriñar y decir, bueno, esto me ayuda. Toda la primera carta de Juan nos ayuda como un filtro profundo para discernir, descifrar si las cosas que hemos escuchado y que hemos recibido vienen o no vienen de Dios. Híjole, ya estamos viendo apología aquí. La primera carta de Juan es una carta maravillosa para aprender a distinguir y discernir los espíritus. Hay muchos espíritus, cada uno de nosotros tenemos nuestro propio espíritu, pero el punto es evaluar y estar conscientes de la influencia del Espíritu de Dios en nuestro mismo
espíritu. ¿Verdad que esto no es lechita nada más? Es alimento sólido. Acabamos de leer en Hechos 13 que cuando el Señor les dice que aparten a Bernabé y a Saulo, ellos estaban haciendo ¿qué? Ayunando y adorando, ayunando y adorando, ayunando y adorando. ¿Cómo vamos a ser sensibles a la vida del Espíritu si no estamos pretendiendo vivir una vida en el Espíritu? Nunca lees tu Biblia, nunca oras, ayunas una vez al año y quieres que Dios te hable. Ellos estaban orando y ellos estaban ayunando para poder estar preparados para recibir la dirección de Dios. En Hechos capítulo 3 el Señor les dice que vayan, pero en Hechos capítulo 16 el Señor les dice que no vayan. Pero ¿qué es lo que pasa? Ellos disciernen eso, hay una voz, el cielo se abre y alguien les dice, no van a ir, sí van a ir. ¿Cómo llegan a esos resultados? Me estoy explicando, ¿cómo saber que Dios nos está hablando? Y es lo que mencionaba hace un momento, qué bueno que hay unas historias no contadas dentro de estos libros que nos dan este margen para filtrar las cosas y permitir al Señor que Él hable y Él manifieste su voluntad de una u otra forma. Podrían ser cuestiones circunstanciales como perder el barco, podría ser que todos estaban orando y luego uno expresó su sentir, luego otro y al final todos concluyeron en lo mismo. Podría ser que alguien se convirtió como una especie de oráculo y fue totalmente poseído por el Espíritu y entonces él empezó a hablar, porque eso también puede suceder completamente. No sabemos, pero pasó. Eso pasó. En Hechos capítulo 15 hay otra forma de entender. En Hechos capítulo 15 encontramos el primer concilio cristiano de toda la historia. En Hechos capítulo 15 hay un debate, hay una pelea, ¿cómo se dice? Enérgica, dura, caliente. Hay una pelea fuerte entre los apóstoles y algunos líderes religiosos sobre si los gentiles deberían o no deberían de guardar los mandamientos de la Torá. Había algunos líderes ahí que decían que sí, que había que circuncidarlos y que esto y que aquello y que acá y que vamos y que fue y que vino. Y esto trajo una disputa, trajo un largo debate, pero finalmente ellos llegaron a una resolución y ellos escriben una carta. Mira lo que dice Hechos capítulo 15. Versículo 22, vamos a descubrir cómo fue que el Señor les dio dirección. Dice, entonces los apóstoles y los ancianos, junto con toda la iglesia de Jerusalén, escogieron delegados y los enviaron a Antioquía de Siria con Pablo y Bernabé para que informaran acerca de esta decisión. Los delegados escogidos eran de los líderes de la iglesia, Judas, también llamado Barsabás, y Silas. La carta que llevaron decía lo siguiente: nosotros, los apóstoles y los ancianos, sus hermanos de Jerusalén, escribimos esta carta a los creyentes gentiles de Antioquía, Siria, Cilicia, saludos. Tenemos entendido que unos hombres de aquí los han perturbado e inquietado con sus enseñanzas. Ahí está otra vez. Pero nosotros no los enviamos, así que decidimos, después de llegar a un acuerdo, ¿qué? ¿Un acuerdo qué? Un acuerdo unánime, enviarles representantes oficiales junto con nuestro amado Bernabé y Pablo, quienes han arriesgado la vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Les enviamos a Judas y a Silas para confirmar lo que hemos decidido con relación a las preguntas de ustedes. Versículo 28. Pues nos pareció bien, ¿a quién? Al Espíritu Santo y a nosotros. Esta decisión no es mía nada más. El Espíritu estuvo presente, todos estuvimos de acuerdo y el Espíritu también estuvo de acuerdo con nosotros. Nos pareció bien a nosotros y al Espíritu no imponer sobre ustedes una carga mayor que estos requisitos.
Deben de abstenerse de comer alimentos ofrecidos a los ídolos, de consumir sangre o la carne de animales estrangulados y de inmoralidad sexual. Si hacen esto, harán bien. Bye. ¿Tuvieron una decisión qué? Eso se llama consenso. Que todos estén de acuerdo. Que todos estén de acuerdo. Y esto es muy sorprendente porque si tú lees con atención el capítulo 15, ahí hay gente de todo. Ahí hay unos fariseos. Ahí hay unos judíos nacionalistas, pero cañón, que te iban a obligar a la circuncisión y un montón de cosas. Y ahí está Pablo y Bernabé, los únicos defendiendo a los gentiles. Están todos, y hay una carnicería ahí adentro teológica, están desenvainando sus Biblias, y pero mira que acá, que aquí, que allá. O sea, pregunta, ¿fue difícil llegar a un consenso? Seguramente sí, seguramente no lo sabemos, pero llegaron a un consenso. Es bien difícil llegar a un consenso en estos tiempos, hermano. Pero si llegamos a un consenso, seguramente el Espíritu permitió eso. No sé decirte con exactitud si el Espíritu manifestó algo ahí también, apareció como un oráculo, se abrió el cielo, no lo sé. Pero sí puedo decirte que ese consenso permitió hacerle saber que Dios estaba de acuerdo. Porque una vez Martín Lutero dijo, es imposible luchar contra la conciencia, y estoy seguro que si hubiese habido alguien ahí con una espinita, con la dirección del Espíritu hacia lo contrario, no se hubiera dejado y no hubiera dejado y no hubiera existido un consenso. ¿Me explico? Es muy interesante todo esto también. Así que llegamos a esta idea. Y la pregunta es, ¿se llega juntos y el Señor lo aprobó o el Señor los llevó a esa resolución? ¿Qué creen que haya pasado? Ellos llegaron a una idea, estuvieron de acuerdo, entonces el Señor bendijo eso, o el Señor desde el principio les dio dirección. Yo creo que no están separadas, ¿no? O sea, haya sido como haya sido, el Señor manifestó su voluntad ahí. Porque parte de ser un seguidor maduro de Jesús es estar consciente de su presencia en nosotros. La última manifestación del Espíritu en el Nuevo Testamento, o que más o menos encontramos en el Nuevo Testamento, son las cartas de Pablo. Y les dije que aparece 149 veces la palabra neuma, que es ahora espíritu, pero en griego. En el Nuevo Testamento ya no es ruach, sino que ahora es neuma. Se me olvidó decirles eso al principio. Vemos que el Espíritu de Dios pasa de una serie de empoderamientos aislados a un estilo de vida. Ya no es el Espíritu empoderando al rey, ya no es el Espíritu empoderando al sacerdote, ya no es el Espíritu empoderando al profeta, ya no es el Espíritu empoderando al líder, ahora es el Espíritu presente en toda la iglesia y en toda la comunidad. Hermanos, yo sé que esto es largo, pero ya me lo acabo. Vemos al Espíritu presente como un estilo de vida en toda la comunidad. Ya no nada más es del pastor, ya no nada más es del anciano, ya no nada más es del apóstol. El Espíritu está presente y se manifiesta en toda la iglesia. Y esto es lo ideal. Esto es lo ideal. Mira lo que dice Números 11:29. Así rápidamente. Moisés está renegando del pueblo por sus transgresiones y les dice: ¿estás celoso por mí? Ya quisiera que todos los del pueblo del Señor fueran profetas y que el Señor pusiera su espíritu sobre todos ellos. No tendría que andar detrás de ellos arriándolos. Ahí está diciendo Moisés, lo ideal sería que el Espíritu de Dios reposara sobre todos y que el Espíritu diera dirección. Bueno, pues en el Nuevo Testamento y a partir de Jesucristo hacia acá, esto es posible. El Espíritu está sobre todos nosotros. Una vida impregnada por el Espíritu es lo que se necesita para hacer una nueva creación. Los apóstoles se dedicaron para afirmar todo lo que pasó ahí y todo lo que los profetas habían hablado. En el Pentecostés, Israel es renovado. Es una especie de Babel a la inversa. ¿Se acuerdan que en la Torre de Babel el Señor les dio lenguas para confundirlos? En el Pentecostés el Señor les da lenguas para unificarlos otra vez. Esas tribus que estaban dispersadas en el norte, esas tribus que estaban dispersadas en el sur, que estaban presentes en el día del Pentecostés, empezaron a escuchar sus idiomas. Empezaron a escuchar el mensaje de Dios en su propia lengua, y algo que era imposible para los hombres, Dios pudo unificar otra vez eso. El nuevo Israel estaba siendo renovado. Las tribus dispersas y con distintos idiomas estaban volviendo a reunir.
Esa es la nueva creación de Israel. Después hay un derramamiento del Espíritu, no solamente en el Pentecostés con los judíos, hay un derramamiento del Espíritu entre los gentiles, con Cornelio y con toda esa gente. Y también ellos empiezan a hablar en lenguas, aunque hablar en lenguas ese es un debate para otra ocasión. Pero esto sucede en un momento clave donde el pueblo de Dios llegó a su límite. Y cuando el pueblo de Dios llegaba a su límite, el Espíritu se manifestaba y rompía sus paradigmas e iban más profundo. Iban más profundo. Este es el punto medular del Evangelio, hermanos, y con esto empiezo a concluir todo. Jesús es quien inauguró el reino de los cielos. Él sale de esa tumba como un hombre nuevo y renovado, caminando en una nueva naturaleza. Y Pablo menciona que esta presencia, esta naturaleza que operó en Cristo, debe operar también en nosotros. Y Pablo menciona que el Espíritu de Dios es solamente, escucha bien, es solamente un pequeño anticipo de las cosas que habrían de venir. Ahí en Efesios 1 del 13 al 14 el apóstol Pablo dice que recibimos al Espíritu Santo después de haber creído en el Señor Jesús, y que recibimos ese Espíritu como unas arras, como una pequeña garantía, como un pequeño adelanto de las cosas que deberían de venir, de la nueva creación, porque ¿sabes qué? Estamos en el proceso. Es el reino del ya, pero todavía no. Es el reino que ya está entre nosotros, pero todavía no se hace manifiesto completamente. Pero es el reino en el cual nosotros participamos de él ya. Y Pablo nos está invitando a vivir esta nueva vida. Te hago una pregunta sumamente importante. ¿Cómo se vería la obra del Espíritu Santo en ti? ¿Cómo se vería? ¿Cómo sabríamos que el Espíritu Santo se está manifestando en tu vida? Por los frutos. Gálatas 5, 22 y 23. Esta clase de frutos. Gálatas 5, 22 y 23. En cambio, la clase del fruto del Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Esa es la clase de fruto que evidencia que nuestra vida es dirigida por el Espíritu. La idea de Pablo de la nueva humanidad no es nada más en lo espiritual, en lo monástico, sino es una cuestión completamente física. Mira lo que dice 1 Corintios 10:31. Así que sea que comamos o que bebamos o cualquier otra cosa que se haga, háganlo todo para la gloria de Dios. Así que el Espíritu, hermanos, no nada más nos sirve para venir a la iglesia, y no nada más nos sirve para venir a cantar, y no nada más nos sirve para venir a predicar, y no nada más nos sirve para salir allá afuera y llevar buenas nuevas. El Espíritu nos sirve para hacer justicia, misericordia, verdad, amor, abrazar, para ser mejores padres, para ser mejores madres, para ser mejores esposos, mejores esposas, mejores trabajadores, mejores profesionistas. El Espíritu nos sirve para todo eso. Y entonces el Espíritu pasa de ser exclusivo de algo solamente eclesiástico a algo de la cotidianidad. ¿Eres maestro y quieres ser un buen maestro? Pídele al Espíritu que te ayude a ser un buen maestro. ¿Eres profesionista y quieres ser un mejor profesionista? Pídele al Espíritu que te ayude a ser un mejor profesionista. Tenemos que llegar a un punto en el que nuestra voluntad se entrelace con la voluntad de Dios. Pero esto no se logra solos, hermanos. Esto no se logra solos. Esto se logra en una comunidad de personas que están en el mismo proceso. Eso se llama iglesia. Si tú eres de los que no, yo ya no me congrego, no, ¿para qué voy? Tu vida espiritual se va a menguar, se va a detener, se va a apagar. Porque la vida en el Espíritu solamente se puede llevar a cabo en comunidad, juntos, y de esa manera hacemos iglesia. La vida de un cristiano es aprender a vivir en esta vida dirigidos por el Espíritu en comunidad. Y aun cuando tenemos esta lucha en nuestra carne, permitir que el Espíritu dirija nuestra vida. Último texto y terminamos con él. Colosenses 1:29. ¿Qué dice Pablo? Es por eso que trabajo y lucho con tanto empeño, apoyado en el gran poder de Cristo que actúa dentro de mí. Que Dios los bendiga.